si te dijera que hay plantas que llevan millones de años sobreviviendo sin una sola cucharada de tierra? No es un experimento de laboratorio, no es una tecnología nueva. Es algo que la naturaleza perfeccionó mucho antes de que los humanos inventáramos las macetas. Imagínate esta escena. Entras a tu sala y ves una planta creciendo directamente desde una piedra, otra flotando sobre el agua con las raíces al aire, otra pegada a la pared como si la gravedad no le aplicara. Sin tierra, sin maceta convencional, sin el mantenimiento que siempre te hizo pensar que las plantas no eran para ti. Porque aquí está lo que nadie te dice cuando compras una planta de interior. La tierra no es el requisito, es solo el método más común y en muchos casos ni siquiera es el mejor. Hoy te voy a mostrar 9 plantas de interior que no necesitan tierra para vivir, crecer y transformar por completo la energía de tu espacio. Y lo que vas a descubrir no es solo botánica. Cada una de estas plantas tiene una historia, una lógica científica y una razón por la que las culturas antiguas las consideraban algo más que decoración. Quédate hasta el final, porque la planta número 7 de esta lista purifica el aire de tu habitación mientras duermes. No necesita tierra, no necesita riego convencional y hay estudios de la NASA que confirman por qué funciona exactamente donde la tradición siempre dijo que debía estar. Y la número 9 lleva más de 2500 años siendo cultivada sin tierra en Asia. Los monjes zen la usaban para crear espacios de meditación, y los diseñadores de interiores más cotizados del mundo la están redescubriendo ahora mismo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana publicamos contenido sobre plantas, espacios y bienestar que conecta lo que la ciencia moderna confirma con lo que las tradiciones antiguas ya sabían. Esta comunidad crece porque compartimos lo que los viveros y las revistas de decoración no cuentan. Empecemos con la más radical de todas. La tilancia, también conocida como planta de aire, es probablemente el ejemplo más puro de lo que significa vivir sin tierra. No tiene raíces funcionales para absorber agua o nutrientes del suelo. Toda su nutrición llega a través de sus hojas, directamente desde el aire húmedo, el rocío y las partículas que flotan en el ambiente. Sus pequeñas escamas plateadas, llamadas tricomas, son estructuras microscópicas que capturan la humedad del aire con una eficiencia que los ingenieros modernos todavía están intentando replicar en tecnología de captación de agua. En su hábitat natural, las tilancias crecen pegadas a rocas, ramas y cables de teléfono en climas tropicales de América Central y del Sur. No parasitan a sus hospederos, simplemente los usan como superficie de anclaje mientras se alimentan del aire que las rodea. En casa se pueden colocar sobre piedras decorativas, piezas de madera, marcos metálicos o simplemente suspendidas con hilo invisible desde el techo. El único cuidado que necesitan es un baño de inmersión en agua 1 o 2 veces por semana durante 20 o 30 minutos y buena circulación de aire después. La mayoría de las personas que han matado una orquídea cometieron exactamente el mismo error. La trataron como si necesitara tierra. Y no la necesita. Las orquídeas que vemos en viveros, principalmente las Phalaenopsis y Cattleya, son plantas epífitas. En la naturaleza, crecen sobre la corteza de los árboles en selvas tropicales, con las raíces expuestas al aire, recibiendo agua de la lluvia y nutrientes de los detritos orgánicos que se acumulan en las grietas de la corteza. Cuando las ponemos en tierra compacta, dentro de una maceta hermética, básicamente las estamos ahogando. Sus raíces necesitan oxígeno tanto como agua. Por eso, el sustrato ideal para orquídeas no es tierra, sino corteza de pino, musgo sphagnum o simplemente aire. Muchos cultivadores avanzados las cultivan en lo que se llama método bare root, raíz desnuda, con las raíces completamente expuestas colgando en el aire y simplemente sumergiéndolas en agua 1 vez por semana. Las orquídeas cultivadas así no solo sobreviven, florecen con una frecuencia y una intensidad que las cultivadas en tierra raramente alcanzan. El helecho de Boston, el Nephrolepis exaltata,
Es en tierra una planta exigente, dramática, que se seca, se marchita y pierde hojas ante el más mínimo descuido con el riego. En tierra es famosa por ser difícil. En musgo húmedo, en kokedama o en un sistema de hidroponía de mecha, donde las raíces absorben agua por capilaridad desde un depósito inferior, es otra planta completamente distinta. Las raíces siempre en el nivel exacto de humedad que necesitan, sin encharcamiento, sin sequedad. El equilibrio que en tierra es casi imposible de mantener, en estos sistemas ocurre de forma automática. La NASA lo incluyó como una de las plantas más eficientes para humidificar el aire interior y eliminar formaldehído. En espacios con calefacción o aire acondicionado donde el ambiente se reseca, un helecho de Boston en kokedama hace el trabajo de un humidificador eléctrico de forma completamente natural y silenciosa. El jacinto de agua es posiblemente la planta más subestimada de esta lista y también la más poderosa en términos de lo que hace al ambiente donde vive. Crece flotando directamente sobre el agua. Sus raíces cuelgan libremente en el agua absorbiendo nutrientes disueltos. No necesita sustrato, no necesita tierra, no necesita maceta, solo una fuente de agua con algo de luz natural. Pero aquí viene lo que realmente sorprende. Estudios publicados en revistas de fitodepuración demuestran que el jacinto de agua es una de las plantas más eficientes del mundo para absorber metales pesados, nitratos, fosfatos y otros contaminantes del agua. Se usa en sistemas de tratamiento de aguas residuales en varios países precisamente por esa capacidad. En un recipiente de vidrio en tu sala, esa misma planta está constantemente filtrando el agua, oxigenándola y creando un microambiente de humedad que beneficia tanto al espacio como a las personas que lo habitan. Si el jacinto de agua es la purificadora práctica, el loto es el purificador simbólico y también el más científicamente documentado de los dos. El loto crece con las raíces en el barro o la grava sumergida, pero sin necesitar tierra en el sentido convencional. En recipientes de interior se puede cultivar con grava decorativa sumergida en agua, lo que le da el anclaje que necesita sin tierra visible. Lo que hace al loto científicamente extraordinario es el llamado efecto loto. Sus pétalos tienen una microestructura a nivel nanométrico que hace que el agua, el polvo y los contaminantes simplemente resbalen y caigan, sin adherirse. Es una de las superficies más autolimpiantes conocidas en la naturaleza, y los ingenieros llevan décadas intentando replicar esa tecnología en materiales de construcción y textiles. Y aquí llega la sorpresa de esta lista. La planta que probablemente ya tienes en casa, pero que casi con seguridad estás cultivando de la manera más difícil posible. El pothos, ese trepador de hojas verdes o jaspeadas que ves en todas las oficinas y salas, crece perfectamente en agua. Solo agua. Sin tierra, sin sustrato, sin fertilizante en muchos casos. Cortas un esqueje de al menos 2 nudos, lo introduces en un recipiente de vidrio con agua limpia, de manera que el nudo quede sumergido y las hojas por fuera, y en 7 a 10 días tienes raíces. A partir de ese momento, el pothos puede vivir indefinidamente en agua, creciendo de forma constante, siempre verde, siempre limpio. Y llegamos a la que prometí al principio, la que purifica el aire mientras duermes, sin tierra, sin riego convencional. La lengua de suegra, la sansevieria que probablemente ya conoces, tiene algo que la hace única entre todas las plantas de esta lista. Realiza fotosíntesis CAM. Eso significa que abre sus poros de noche, no de día, liberando oxígeno exactamente cuando tú estás durmiendo y más lo necesitas. El bambú de la suerte, el Dracaena sanderiana, es probablemente la planta más vendida del mundo para cultivo en agua. Y hay una razón por la que lleva décadas siendo el regalo más común en hogares y oficinas de todo el planeta. Crece perfectamente en agua con solo unos centímetros de grava o piedras decorativas en el fondo del recipiente para anclarse. Sin tierra, sin complejidad. Cambia el agua cada 2 semanas, agrega unas gotas de fertilizante líquido una vez al mes y eso es todo. Pero aquí viene lo que pocos dicen sobre el bambú de la suerte. La razón científica por la que funciona tan bien como planta de bienestar
es que libera humedad al ambiente de forma constante a través de la transpiración, mejora la calidad del aire y en espacios de trabajo hay estudios que correlacionan la presencia de plantas en el campo visual con reducción del estrés y aumento de la concentración. Y aquí llegamos a la planta número 9 que prometí al principio, el musgo. Específicamente las variedades utilizadas en los jardines zen japoneses es una de las plantas más antiguas del planeta. Lleva más de 400 millones de años en la Tierra, mucho antes de que existieran las plantas con raíces y semillas que conocemos hoy. Y en todo ese tiempo, nunca desarrolló la necesidad de crecer en tierra profunda. En interior, el musgo se cultiva en terrarios abiertos o cerrados, sobre piedras decorativas, sobre corteza de árbol o en los llamados kokedama, bolas de sustrato envueltas en musgo que se pueden colgar o apoyar directamente sobre cualquier superficie, sin maceta, sin tierra visible, con un efecto visual que ninguna planta convencional puede igualar. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de personas con plantas en casa no tiene. Entiendes por qué tu planta se comporta como se comporta. Y eso cambia todo. Dale me gusta ahora si este video te abrió los ojos. Es el gesto más simple que puedes hacer para que esta información llegue a más personas que también tienen plantas que no terminan de prosperar y no saben por qué. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estas 9 plantas ya tienes en casa? ¿Y cuál vas a intentar cultivar sin tierra por primera vez? ¿Eres del equipo agua, del equipo musgo o del equipo aire puro con las tilancias? Escríbelo en los comentarios. Leo cada uno. Y muchas veces el próximo video nace exactamente de lo que esta comunidad me pregunta.